Hola, ¿qué tal, jóvenes? Sean todos bienvenidos nuevamente a una clase más de su materia ética profesional. Hoy vamos a ver un tema que me resulta muy interesante reflexionarlo, porque nos da la pauta como profesionistas a tomar ciertas decisiones que yo considero que son asertivas y muy puntuales que la ética profesional nos la proporciona. Hoy vamos a trabajar con el tema que lleva por nombre ética profesional. ¿Sí? Primeramente, debemos de considerar que la ética es una ciencia interdisciplinaria que se tiene que hacer llegar de varias ramas que van a enriquecer el conocimiento de la misma. Para esto, fíjense bien, quiero que tomen nota y si hay alguna duda, pues háganmelo llegar por los medios conducentes. Vamos a empezar hablando primeramente de las características de la ética y su ubicación como rama de la filosofía. Fíjense, jóvenes criminólogos, que la filosofía es una de las ciencias que se consideran muy importantes para lo que es el desarrollo de la ética en general. El hablar de la filosofía, fíjense bien, dice que es una ciencia que de forma cuidadosa y detallada busca dar respuesta a una variedad de interrogantes. De cierta manera, la filosofía, como la ciencia de la mente, la moral, la ética, la belleza, el conocimiento, la verdad y la belleza. Si nos vamos a la raíz etimológica de la filosofía viene del acróstico philos, amante de la verdad. Logos, el estudio tratado. El estudio tratado, el amante de la verdad. La filosofía es considerada como una doctrina que utiliza y que usa un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos. Por lo tanto, la filosofía viene a ser como la existencia, la verdad y la ética basadas en las causas, efectos y las cosas naturales. Bueno, una vez que nos damos una idea hacia dónde la filosofía de cierta manera forma parte de una rama, de una esencia de lo que es la ética profesional, pues tenemos que definir primeramente qué es la ética como tal. Fíjense bien, jóvenes, hablar de la ética, ¿sí?, es el estudio de la moral y de la acción humana. Define lo bueno, malo, obligatorio, lo permitido, todo lo referente a una acción o una decisión. Fíjense, jóvenes criminólogos, cómo a diario todos continuamente estamos tomando decisiones. De repente algunas son buenas, algunas nos resultan bien, algunas nos resultan mal, pero todo el tiempo estamos tomando decisiones y generalmente establecemos juicios valorativos. Me fue bien, me fue mal. El hablar de la ética, por lo tanto, cuando alguien ejecuta un concepto sobre una persona, está realizando un juicio moral. Te portaste bien, te portaste mal, lo bueno, lo malo, eres justo, eres injusto. ¿Sí? El hablar de la ética como tal es hablar de conceptos valorativos. Por ejemplo, malo, prohibido, corrupto, lo bueno, el deber ser. Por lo tanto, la ética nos tenemos que hacer ciertas preguntas que yo considero muy importantes. ¿Cuál es la importancia de la ética? ¿Hacia dónde la ética profesional me va a ayudar para ser un mejor servidor público? Un mejor ciudadano, que no dejamos de serlo nunca. Bueno, fíjense bien. El hablar de qué finalidad tiene la ética o cuál es la importancia de la ética, yo considero que como profesionistas nos ayuda a dominar el difícil arte de orientarnos
correctamente en la vida. Es decir, yo lo tomo como una brújula de viaje, hacia dónde debe de ir orientado el profesionista. Yo considero también que de la ética necesitamos tomar ciertos aspectos que son importantes mencionarlos. Por ejemplo, para tener una buena y eficiente ética profesional, yo creo que debemos de disponer de criterios y de principios. ¿Y esos dónde se obtienen? Dentro de la familia. La escuela es formadora, mas sin embargo la familia es el seno de la sociedad. 2. ¿Qué podemos necesitar de la ética? Nos ayuda a valorar y a asumir o a rechazar muchas de las ocasiones las normas sociales. Habrá cosas para algunas personas que están correctas, pero muchas veces para nosotros dentro de los juicios valorativos no. Como por ejemplo cerrar una calle para hacer una fiesta, estamos hablando que está obstruyendo la vía pública, mas sin embargo para ellos creen que está bien, pero para muchos están obstruyendo la vía pública, mi cochera, la calle. El hablar de la ética, como punto número 3, nos va a ayudar a encauzar la siempre difícil relación entre la sociedad e intereses propios del grupo. Fíjense que como profesionistas, valga la redundancia, la ética profesional siempre va a buscar el beneficio del bien común. Ese bien común que no es mío, sino es el de todos. Para esto, una vez que entendemos la ética, tenemos que empezar a hablar también de lo que es la moral. Una palabra que continuamente escuchamos en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la convivencia con los amigos, en cualquier lugar, la moral. Bueno, tenemos que entender primeramente qué es la moral. Hablar de la moral, fíjense bien, son las reglas o normas por las que se rige un comportamiento o la conducta de un ser humano en relación a la sociedad, a sí mismo y a todo lo que lo rodea. Fíjense que yo creo que no nada más el derecho es el que rige la conducta de las personas. Las normas sociales, las normas legales, las normas religiosas, siempre vivimos bajo un reglamento y una forma de vivir. Por lo tanto, la moral nos hace actuar de manera determinada, de manera que nos permite saber qué debemos de hacer en cada situación determinada. Es lo que les comentaba, continuamente tomamos decisiones, continuamente tenemos que hacer juicios valorativos y yo creo y soy de las personas que pienso que lo que no se mide no se puede evaluar y continuamente estamos haciendo juicios valorativos. En el caso de la moral, yo lo considero también como un conjunto de costumbres, creencias, valores y normas de una persona o grupo social. Hasta donde vivimos en sociedad, yo considero que la moral es algo inherente. ¿Inherente qué significa? Que nos pertenece simplemente por el hecho de ser persona. Y nadie se puede desprender de la moral. Entonces, por lo tanto, yo considero que la moral se tiene que ver desde dos puntos de vista. Lo bueno o lo malo. Lo justo o lo injusto. Pero si hacemos una comparación entre ambas, yo puedo llegar a la conclusión que hablar de ética y moral son dos cuestiones diferentes, pero tienen un mismo fin. Por ejemplo, yo considero que la ética estudia la moral y determina qué es lo bueno y cómo se debe de actuar. Es una teoría o ciencia del comportamiento moral. Mas, sin embargo, la moral es un conjunto de normas, de conducta, convivencia íntimamente ligada a la ética. Yo creo que es hablar, si hacemos una comparación, los derechos humanos y nuestro sistema jurídico mexicano. Los derechos humanos que buscan la convivencia, la paz social, los acuerdos, lo justo. En cambio, el derecho, pues es muy cuadrado. Penas, castigo,
resarcción de los bienes, en otro concepto la reparación del daño, mas sin embargo pues no pueden ir separadas, siempre deben de ir caminando de la mano. Bueno, este concepto de ética, este concepto de moral, siempre va a tener un doble efecto, porque yo considero que toda acción que hagamos siempre va a producir un bien y un mal. Sin embargo, como profesionistas dentro de lo que es la criminología, la criminalística y todo lo relacionado al ámbito del servidor público, siempre es muy importante que se trabaje bajo los aspectos de las normas que nos rigen ante la sociedad, como lo es el profesionalismo, la honradez, el respeto a los derechos humanos, la eficiencia, que son pilares fundamentales para los servidores públicos. Yo considero que dentro del tema de la ética, en nuestra materia de la ética profesional, es muy importante también hacernos llegar de otras ciencias, otras ramas que se desprenden de la ética, y otra de ellas es la axiología. La axiología, sí, es considerada como una rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores. La palabra axiología viene del acróstico axios, valores, logos, el estudio tratado de los valores. Yo he escuchado muchas de las ocasiones en jóvenes decir que los valores se han perdido. Yo considero que los valores nunca se han perdido, ahí están. El detalle es que no les hacen caso, no los toman en cuenta. Tenemos una sociedad muy cambiante, se está perdiendo la figura de autoridad, pero más sin embargo como profesionistas pues no podemos perder esos aspectos. Recuerden que como criminólogos estudiamos el delito, ¿sí? Estudiamos las causas, estudiamos la prevención como tal. Bueno, la axiología, en el sentido estricto de los valores, es considerada el cómo medir los valores de una persona, lo que brinda su personalidad, sus percepciones y decisiones. Fíjense, criminólogos, que cada uno de ustedes va a ir formando de cierta manera una personalidad que siempre los va a hacer a ustedes único y diferentes. Y yo considero que dentro de esa personalidad, dentro de la ética jurídica, no podemos perder los valores. Eso siempre nos va a hacer diferente a las personas. Como por ejemplo, el inculcar la confianza, el inculcar la solidaridad, el inculcar el respeto, el inculcar la convivencia con niños, con jóvenes, con padres, generando de cierta manera lazos que son muy importantes para fortalecer esos valores. Por lo tanto, la axiología nos ayuda a reflexionar sobre los valores y los juicios valorativos, los cuales pueden ser definidos en esa teoría de valores. Yo considero un poquito más acerca de la palabra axiología. Axios, valor digno de estima. Logos, el estudio tratado. Siempre vamos a hacer juicios valorativos y en la ética profesional pues no podemos hacer la excepción. Bueno, yo considero que la axiología es una ciencia que estudia cómo pensamos, es decir, cómo las personas determinan el valor de las cosas. Hasta dónde la axiología, si hablamos de los valores, yo considero que los valores nos orientan a las personas a realizar acciones específicas en los espacios donde convivimos. ¿Qué tan importante es un criminólogo que sea distinguido en su manera de pensar, en su manera de ser, que tenga un poco de categoría en el sentido del buen trato hacia las personas? Fíjense, a mí me llama mucho la atención cómo la axiología pues tiene que ver mucho en ese medio que nos rodeamos. Por ejemplo, como criminólogo, el respeto. ¿Dónde se emplea? Cuando llega uno a una escena del crimen, el respetar a la víctima, el respetar a los familiares,
El ser honesto. El ser honesto va desde no robarnos nada en un lugar de los hechos. La dignidad, que es un valor único, innegable, que no se puede desprender, que forma parte de la esencia del hombre. La lealtad hacia mi institución. La tolerancia muchas veces ante situaciones de intervención en crisis donde tienes que manejar todo este sentido. Y la empatía. ¿La empatía hacia quién? Hacia mi grupo. ¿La empatía hacia quién? Hacia la sociedad. Todo esto, jóvenes, dentro de la ética profesional, nos va a ayudar a mejorar como personas. Hasta donde pues, todo esto es muy importante comentárselos. Fíjense, se me viene ahorita a la mente, hace un tiempo yo veía un programa de televisión y quiero compartírselos con ustedes, con un, podemos decir, artista, Facundo Cabral, y él comentaba acerca de una cápsula donde él decía que el conocimiento es el poder, pero hacía una reflexión y él le preguntaba a un grupo de personas que qué opinaban acerca de que si el conocimiento es el poder, y la mayoría de las personas decía, sí, el conocimiento es el poder. Yo hago una reflexión que no del todo es el conocimiento el poder. El conocimiento lo podemos tener todos. Por ejemplo, yo tengo conocimiento que fumar me causa cáncer. Yo tengo conocimiento que el consumir bebidas alcohólicas me va a provocar tarde que temprano una cirrosis. Entonces mi pregunta, ¿por qué lo hacemos? Yo soy de las personas que creo que el conocimiento es el poder cuando lo llevamos a cabo en la práctica. Cuando todos estos valores los llevamos a cabo dentro de lo que es una ética profesional como tal. Bien, dentro de esas ciencias, esas ramas auxiliares de la ética, tenemos lo que es también la teleología. Sigan anotando. La teleología es considerada también como la razón de algo en función de su fin, o la explicación que sirve para los propósitos o fines. Fíjense bien, ¿qué tiene que ver esta rama, esta ciencia auxiliar que forma parte de la ética profesional? Es considerada como una doctrina que trata de explicar en términos finales que tiene un fin educativo y que está ligado a los valores morales. Yo creo que todo lo que aporte de cierta manera a la ética profesional de un servidor público, de un criminólogo, siempre va a ser en beneficio de él. Hay un autor, pensador, llamado Aristóteles, y habla que la teleología tiene como fin la educación que en muchas de las ocasiones o la mayor parte de las veces se convierte en una perfección virtuosa. Los seres humanos somos perfectibles, siempre buscamos mejorar, siempre buscamos ser mejores. Por lo tanto, todo esto viene a ser una combinación de razón, mente y virtud social, que tarde que temprano trasciende en las personas y se convierte en algo real. Yo creo que los seres humanos vamos a trascender siempre por nuestra manera de ser. Me van a recordar siempre por mis aportaciones que yo deje, y eso va muy marcado en el sentido de la ética profesional. Por lo tanto, yo considero que la naturaleza del hombre no puede ser algo independiente, porque siempre estamos constantemente en crecimiento y en desarrollo, y todo siempre va a tener un fin, que es la perfección. Por lo tanto, yo también considero que todos buscamos un bien común. Dentro de la ética profesional, el bien común nos pertenece a todos. ¿Y ese bien común, a qué me refiero? La seguridad. ¿A qué me refiero? Tus bienes, tus propiedades, todo lo que signifique un valor para ti. Aunque muchas de las veces es diferente para cada uno de nosotros, pero sin embargo, todos siempre vamos a buscar un fin. Un ejemplo que me parece importante hacer una comparación es, por ejemplo,
sabemos que el sembrar una semilla, sabemos que al final de cuentas se va a convertir en un fruto, en un árbol. Por ejemplo, el fin del niño es ser un hombre de bien ante la sociedad. ¿Qué tan importante es en estos pequeños ejemplos que nos van a llevar siempre a la educación? Y muchas veces es considerada como la más poderosa para cambiar el mundo. Entonces, ¿cómo la tecnología nos va a aportar mucho a la ética profesional? Ya que el conocimiento, pues cuando lo llevamos a la práctica, se convierte de cierta manera en juicios subjetivos. Lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto. Bien, continuamos. Otra de las ciencias o ramas que aportan a la ética profesional es la deontología. Fíjense bien, en esta ciencia yo considero que es muy precisa, muy objetiva y de cierta manera nos exige más al profesional y va muy marcado. ¿A qué se refiere, profesor? La deontología es una rama de la ética cuyo propósito es establecer los deberes, las obligaciones y las éticas que debe de asumir quienes ejercen cualquier profesión. Yo considero que como criminólogos tenemos un deber ser, lejos de estudiar al criminal, lejos de entenderlo, ver su tratamiento y sobre todo ese es el deber ser, generar políticas preventivas que verdaderamente nos desarrollen ese sentido profesional y ese compromiso. La deontología, ¿sí?, aplicada al estudio del derecho, aplicada al ejercicio de la criminología, la convierte en una profesión muy importante. Fíjense que yo hago una reflexión en este organizador gráfico dentro de lo que es la docencia, que va aplicada a la deontología a la educación. Fíjense bien, jóvenes. Por ejemplo, yo como docente soy un guía, soy un orientador, mas sin embargo, debo de llevar de la mano la ética y la moral para realizar esta hermosa labor. Por lo tanto, yo como docente debo de ser un promotor y defensor de esos derechos, porque todos tienen el derecho a la educación. Cuando yo enseño de corazón, cuando yo transmito mis conocimientos, cuando tengo la certeza de que ese mensaje a través de los canales de percepción van quedando bien grabados, bien claros, pues se llega a esa parte que queremos llegar todos. Por lo tanto, jóvenes, yo considero que hoy por hoy el profesional, el criminólogo, tiene la obligación de tener normas. Y estas normas deben de estar codificadas por códigos de conductas. Al final de cuentas, como yo les comentaba al principio, todos tenemos valores. Yo considero que son inherentes, mas sin embargo, la materia de la ética profesional nos tiene que ir enriqueciendo de este tipo de conocimientos. Por ejemplo, yo considero que el estar estudiando una carrera como criminología nos tiene que generar, primeramente, vocación. Nos tiene que generar, en este caso, la compasión, la empatía, el ser asertivos, ¿sí? De una manera, no nada más hacer lo correcto, sino lo que se debe de hacer. Siempre ir de la mano de los valores morales, no perder esa calidad humana que se tiene continuamente. Y sobre todo, una virtud profesional. Si lo pongo en un ejemplo más claro, es el respeto a las condiciones de la víctima. Vamos a tener mucho que ver con la sociedad, vamos a estar en momentos muy críticos donde pudo haber perdido la vida alguien que se suicidó, una escena del crimen donde hay homicidios dolosos, culposos. Al final de cuentas, todos los valores que nos da la axiología, la teleología,
la deontología, pues nos van a fortalecer como servidores públicos. Por lo tanto, yo considero, jóvenes, que la deontología la tenemos que ver desde un punto de vista de un sentido estricto. Tenemos que ser ordenados, tenemos que ser obedientes, tenemos que siempre, de cierta manera, trabajar de la mano de esas normas sociales, de esas normas jurídicas, de esas normas religiosas, que al final de cuentas es lo que nos va a llevar a ser buenos ciudadanos, buenos servidores públicos. Por lo tanto, si yo me refiero a la deontología en un sentido estricto, es considerada como un conjunto sistemático de normas. ¿Qué significa un conjunto sistemático de normas? Se refiere en relación a que debemos de siempre trabajar de la mano de esos reglamentos, de las manos de ese deber ser, que la ética y la moral, como lo decíamos al principio, nos ayudan a hacer juicios valorativos. Y todo esto va de la mano de principios, va de la mano de deberes que están siempre respaldados, si no se hacen de esa manera, con una sanción legal. Por lo tanto, yo considero, jóvenes, que la deontología es una aceptación voluntaria de los profesionales. Es decir, son las normas propias de la profesión. Qué importante recalcar dentro de la ética profesional, que es algo que todo el tiempo, en todas las etapas de nuestra vida, siempre se van a llevar a cabo. Vamos a hacer juicios valorativos, vamos a buscar siempre ser mejores profesionistas y, sobre todo, yo considero dentro de la ética profesional siempre apegarnos al derecho. No hacer más que lo que la ley nos permita hacer. Y esto nos va a llevar siempre, dentro de la ética profesional, a ser mejores servidores públicos. Muchas gracias. Es un gusto siempre trabajar con ustedes y sobre todo contribuir a su desempeño y desarrollo profesional. Yo soy su servidor, el licenciado Víctor Manuel Ortiz Cervantes. Échenle ganas y espero que esta clase del día de hoy les haya resultado de su agrado. Bien, jóvenes, quiero dejarles algunas indicaciones que son muy importantes, que ustedes no dejen de verlo y apuntarlo. Recuerden que por semana les voy a estar dejando una tarea. Recuerden que la tarea ustedes van a tener lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado, no, más bien el viernes a las 10 de la noche. Toda una semana para que puedan ver el video con calma, hagan su tarea y me la manden a la plataforma. Así como también en otro apartado dejo una actividad de clase. Regularmente son preguntas, son mapas conceptuales, mapas mentales, cualquier tipo de organizador gráfico, y sabemos que las tareas tienen un valor de 40 puntos y las actividades de clase tienen un valor de 20 puntos. No dejen de hacer sus trabajos, no dejen de hacer sus tareas. Si tienen alguna duda, comuníquense conmigo por los medios electrónicos conducentes y se las estaré aclarando. ¿Sale? Entonces, échenle ganas y los invito a ser mejores ciudadanos y para que el día de mañana seamos unos buenos servidores públicos. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.